Hola a todos. Hoy es miércoles 8 de abril de 2026 y nuestro querido amigo Michael Hudson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Michael. Me alegra estar de vuelta. Vaya día. Sí, exactamente. Y nosotros, Michael, tuvimos el alto el fuego ayer, tarde por la noche. Y hoy hemos sabido que estos ataques están ocurriendo una y otra vez. Israel ha atacado Líbano más de 100 veces. También hubo algunos ataques en Irán, una especie de bombardeo. Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait juntos. Parece que el alto el fuego empieza a tambalearse. Pero después de todo, lo que hemos oído de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, es que se van a reunir el sábado J.D. Vance, Steve Witkoff y Kushner. J.D. Vance, together with Steve Witkoff and Kushner, they're going to meet with the Iranian counterparts. Van a reunirse con sus homólogos iraníes para hablar sobre el alto el fuego, un alto el fuego de 2 semanas. Hasta ahora, el alto el fuego está tambaleándose, pero la cuestión principal es lo que está ocurriendo. ¿Por qué Estados Unidos decidió optar por algún tipo de alto el fuego? Está básicamente relacionado con la realidad de la guerra, la realidad en los campos de batalla. Pero sabemos que Irán tiene ahora algo importante que antes no tenía, el estrecho de Hormuz. Lo llaman una bomba nuclear para Irán. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Y cuál es la importancia del estrecho de Hormuz? ¿Y cómo ves la situación actual de la guerra? How do you find the current situation with the war? Well, the Strait of Hormuz controls the OPEC. Bueno, el estrecho de Hormuz controla el comercio de petróleo de la OPEP, pero es solo una parte del panorama. No va a importar tanto. Si Donald Trump hubiera cumplido sus amenazas de volar todos los puentes de Irán y todas las centrales eléctricas, lo que llevaría un siglo reemplazar, entonces Irán habría eliminado toda la capacidad de exportación de petróleo de los países árabes de la OPEP, desde Arabia Saudí hasta los Emiratos. Eso habría dejado sin petróleo para exportar. Pero no creo que incluso si hay violaciones del alto el fuego, Israel va a hacer todo lo posible por romper el acuerdo, vaya a dejar de atacar. To break the agreement, it's going to continue to attack, and the idea of making a ceasefire with the United States. La idea de establecer un alto el fuego con Estados Unidos es tan absurda como pensar que Rusia haga un alto el fuego con Ucrania, mientras permite que Reino Unido, Francia, Alemania y Estonia sigan enviando misiles a Rusia, porque todas las partes implicadas deben participar. E Israel ya ha dicho, no formamos parte de esto, vamos a seguir disparando. Bueno, creo que probablemente los iraníes solo vayan a tomar represalias contra Israel por esto. Intentarán hacer lo que puedan para proporcionar armas a sus aliados que combaten en el Líbano, armas para Hezbollah y otros. Pero no creo que haya ningún ataque total o de gran envergadura como el que Trump ha estado amenazando, al menos durante un periodo interino de 2 semanas. For at least a 2-week interim, and that 2 weeks gives the whole rest of the Y esas 2 semanas dan al resto del mundo la oportunidad de crear una alternativa, porque si los combates se reanudan, podría desencadenarse una depresión mundial comparable a la de los años 30. Esa depresión se produciría al detenerse el 20% del comercio de petróleo y creo, entre el 30% y el 40% del comercio de gas, junto con gran parte de los fertilizantes, el amoníaco y el azufre necesarios. Todo eso obligaría a enormes cierres industriales, y el mundo entero se vería amenazado por el caos. Pues bien, amenazar con el caos ha sido la estrategia de Estados Unidos desde el principio. Y ahora, de repente, la amenaza del caos, la herramienta utilizada para obligar a otros países a seguir una política para evitarlo, está en manos de Irán. a policy to avoid it is in the hands of Iran. And it's through its control of Hormuz. Es a través de su control de las hormonas y de los medios para exportar el petróleo y el gas de la OPEP, que siguen en producción actualmente, que esto continúa. Así que la pregunta es, ¿qué van a hacer otros países para apoyar a Irán en ejercer presión sobre Estados Unidos e Israel, con el fin de evitar la reanudación de hostilidades que provocaría una depresión crónica de 3 o 4 años y conduciría a una reestructuración completa
del sistema económico y financiero mundial. Quiero entrar en cómo sería esa reestructuración, pero antes me gustaría hablar de la estrategia general, porque hace 50 años, lo que está ocurriendo hoy tenía una lógica general que ya estaba completamente expuesta. There was a general logic for it that was all spelled out, and it was spelled out at where I happened to be working. Todo estaba claramente expuesto en el lugar donde yo trabajaba entonces, el Instituto Hudson. La estrategia que Irán sigue ahora es muy similar a la que se debatía en aquel momento como una forma de evitar el caos mundial en los años 60, lo que en ese entonces significaba una guerra atómica. La pregunta era, ¿cómo puede el mundo evitar el caos de ser destruido? La respuesta fue la doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD por sus siglas en inglés, Mutual Assured Destruction. La idea era que si solo un país tenía la bomba atómica, como Estados Unidos en 1945, podría amenazar a los demás con una guerra nuclear. Pero ¿qué ocurre cuando la Rusia soviética desarrolla la bomba y luego otros países empiezan a desarrollarla también? Other countries began developing atom bomb. The threat of atomic war was the single major. La amenaza de una guerra atómica fue la principal preocupación en política exterior durante la década de 1960. Don Brennan, del Instituto Hudson, acuñó el término destrucción mutua asegurada, y Herman Kahn, ese mismo año, 1962, escribió un libro titulado Pensar lo impensable, en el que lo explicaba. La idea era que si otros países no solo poseían la bomba atómica, sino que también mantenían la paridad militar, con la capacidad de mejorar su tecnología armamentística al mismo ritmo, entonces todas las grandes potencias tendrían miedo de usar la bomba, porque sus oponentes podrían contraatacar y ambas partes serían aniquiladas. Can fight back and use it against them, and they'll both be blown up. So that, as long as there was parity among. Mientras existía paridad entre las potencias con bomba atómica, se evitaba la guerra entre ellas. Estados Unidos, por supuesto, siguió librando sus propias guerras, desde el sudeste asiático hasta América Latina y África, pero no eran guerras mundiales ni guerras atómicas. La idea fundamental era que los países comprendían que si escalaban cualquier tipo de conflicto, su propia existencia estaría amenazada más allá de sus economías. Pues bien, esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Lo que se temía en los años 60 se llamaba invierno atómico. En otras palabras, si hubiera una guerra atómica, el mundo entero entraría esencialmente en un invierno. La producción se detendría, la agricultura se detendría, el comercio se detendría. Lo que está amenazado hoy es un invierno financiero. What is threatened today is a financial winter. And the financial winter would be suffered by. Y el invierno financiero lo sufrirían los países importadores de petróleo, desde Europa hasta Japón y Corea en el lejano oriente, y la mayor parte del sur global, incluidos muchos países asiáticos. Así que la pregunta es, ¿cómo puede evitarse este invierno financiero? Pues bien, lo que hace que la situación entre Irán y Estados Unidos sea diferente del enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia en la década de 1960 es que Irán no puede decir, si destruimos la capacidad de producción de petróleo de los países árabes de la OPEP, eso dejará a los países importadores de petróleo en una situación desesperada. Estados Unidos ya había previsto cuál sería el resultado. Y Donald Trump se jactó diciendo, bueno, claro, es muy posible que Irán haga todo eso. Iran may very well do all of this, and Iran has demonstrated its power militarily. Irán ha demostrado su poder militar, al menos lo suficiente como para eliminar la capacidad de sus vecinos de producir petróleo. Pero Donald Trump dijo que, bueno, Estados Unidos es un país con superávit de petróleo y exportador de gas, gracias a toda la tecnología de fracking que se ha desarrollado. Y si hacer estallar el comercio petrolero de la OPEP elevara los precios mundiales del petróleo, eso sería una bonanza para las empresas estadounidenses de petróleo y gas. Mientras Estados Unidos comenzaba a liberar sus reservas de petróleo para mantener bajos los precios en el país, las compañías petroleras exportarían su petróleo y gas a precios mundiales enormemente altos a Europa Occidental y Japón, y esencialmente darían a Estados Unidos poder sobre sus aliados más cercanos. Power over its closest allies.
And so it's Así que corresponde a estos aliados decidir. to decide. Bueno, no podemos permitirnos una guerra entre Estados Unidos e Irán que destruiría nuestra economía. Más adelante podrás hablar conmigo sobre cómo también destruiría la economía estadounidense desde el punto de vista financiero. Pero por el momento, la crisis más inmediata se daría en los países que necesitan petróleo para hacer funcionar sus fábricas, calentar e iluminar sus hogares y edificios de oficinas, producir fertilizantes y alimentar sus ferrocarriles y sistemas de transporte, todo eso. Pues bien, hacer esa amenaza de destruir el acceso de otros países al petróleo ha estado en el centro de la política exterior estadounidense durante el último medio siglo, como tú y yo comentamos en emisiones anteriores. Y ahora, esa amenaza está en manos de Irán. That threat is in the power of Iran. And the question is, will other countries, will Y la pregunta es, ¿se darán cuenta otros países, Europa Occidental y Asia Oriental, de que depende de ellos detener esta guerra? Porque si hay otro ataque contra Irán, Irán ya ha demostrado su capacidad para eliminar el petróleo y el gas de la OPEP, del mismo modo que ya ha eliminado la capacidad de exportación de helio de Qatar, el resultado será una guerra mundial. ¿Qué harán? Bueno, supongo que ayer en las Naciones Unidas, la votación patrocinada por los Emiratos Árabes Unidos culpó a Irán por ser atacado, por tener el poder de responder al ataque israelí y estadounidense defendiéndose. A eso se le llamó agresión. Aparentemente, es agresión defenderse de un ataque bajo la amenaza de ser aniquilado. Si te defiendes militarmente, tú eres el culpable. If you defend yourself militarily, you're to be blamed. Well, China, I think, helped bring Bueno, sanity. creo que China ayudó a aportar algo de cordura al debate al bloquear que esa acción fuera aprobada por el Consejo de Seguridad y votada en Estados Unidos. Pero eso demuestra lo completamente absurda que es la oposición de Estados Unidos al resto del mundo. Estados Unidos e Irán, juntos, están amenazando al mundo entero con un caos total si hay una guerra. ¿Qué van a hacer los demás países? Hasta ahora, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y otros han dicho, ¿por qué nos está bombardeando Irán? Nosotros no lo hemos bombardeado. Y la respuesta de Irán es, bueno, estáis permitiendo que haya bases estadounidenses allí. Estáis dejando que los aviones estadounidenses sobrevuelen vuestro territorio. No estáis haciendo nada al respecto. Planes fly over your territory. You're not doing anything about it. Well, Europe has also said, well, we're not joining. Bueno, Europa también ha dicho, no nos unimos. ¿Por qué nos haces sufrir? No participamos en la guerra. Mira Italia, España y otros países, incluso Francia, han impedido que Estados Unidos use sus aeródromos y bases militares para que despeguen aviones y te bombardeen. ¿Por qué nos culpas?, preguntan. Pues bien, lo que hay que culpar es su pasividad, su inactividad, su negativa a hacer absolutamente nada para detener el ataque estadounidense contra Irán, que básicamente es un ataque contra todas las normas de la civilización, como ya hemos comentado, las normas del derecho internacional, las normas de la guerra que prohíben bombardear a civiles, las normas que prohíben bombardear infraestructuras y servicios básicos. En los últimos días, ha habido asesinatos de profesores y la destrucción física de universidades. Para hacer lo que Israel dijo, debemos destruir la cultura. Dios nos ha ordenado tratar a Irán como a Amalek. Son nuestro enemigo existencial. ¿Dónde están los demás países que se muevan para acusar a Donald Trump y a Hexet de ser criminales de guerra, de presentar cargos contra ellos para impedirles a ellos y al resto de su personal viajar? Es como si el resto del mundo estuviera paralizado e incapaz de reaccionar realmente. Es muy difícil ver si siquiera se da cuenta de ello. Durante la última semana me ha sorprendido que los mercados bursátiles de Estados Unidos, Europa e incluso Asia apenas hayan bajado con esta amenaza de depresión mundial. Solo quizá un 1% como mucho, apenas subiendo y bajando marginalmente, casi nada. Y aún más sorprendente ha sido el hecho de que hoy, a pesar de que no se ha descartado en absoluto este peligro de una guerra nacional, el promedio industrial Dow Jones se disparó más de 1000 puntos.
Los mercados bursátiles de Japón y Corea, los más vulnerables a una reducción del suministro de petróleo y gas, se recuperaron un 4%, incluso un 5%. Es decir, unas ganancias asombrosas, no tras una depresión que hubiera hecho caer los valores, sino como si, de algún modo, todo fuera a salir bien. La pregunta que supongo todos debemos hacernos es, ¿está el mundo simplemente en un estado de negación? ¿Es incapaz de pensar en la perspectiva impensable de que la guerra acabe realmente en una destrucción mutua, una destrucción asegurada, entre Irán y los países importadores de petróleo, para lo que Estados Unidos espera que sea en su propio beneficio, llevándose todas las canicas? How can they proceed without realizing this? Yeah. When it comes to the Strait of Hormuz, one of the main questions Sí. right now would En cuanto a be, esto, what would una de the las principales preguntas ahora mismo es, ¿cuál será el futuro de los países del CCG? Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todos ellos. Viendo lo que está ocurriendo, ¿pueden sobrevivir a esta situación de hostilidad contra Irán? De algún modo quieren enfrentarse a Irán. Hoy hemos visto a los Emiratos Árabes Unidos intentar atacar algunos objetivos en Irán. Este es el futuro que buscan, pero ¿podrán sobrevivir a la situación que están creando para sí mismos? Can they survive the situation that they're making for themselves? No, I don't think they can survive. They were No, no creo que puedan sobrevivir. Estos jeques, estos pequeños jeques familiares, básicamente, fueron creados justo después de la Segunda Guerra Mundial, con Kuwait un poco más tarde, con la intención de dividir y conquistar a todos los países árabes. La mayoría son pequeñas dictaduras familiares, y creo que alrededor del 88% de la población en los Emiratos y Bahrein está compuesta por mano de obra inmigrante que trabaja allí. Arabia Saudí es un país que tiene una población saudí qatarí bastante numerosa. Saudi and Qatari population. The others are Jordan. Los demás, como Jordania, están poblados en gran parte por palestinos y cada vez más por inmigrantes indios que trabajan en condiciones casi feudales, cercanas a la esclavitud. A los inmigrantes se les confiscan los pasaportes, no existen tribunales para ellos y son maltratados con regularidad. Estos son países atrasados en su trato a los inmigrantes. En esencia, son un legado de toda la época del colonialismo occidental, desde Oriente Medio hasta África y Asia. Y no solo deberían ser reemplazados, sino que Irán plantea lo siguiente. Incluso si elimináis las bases militares estadounidenses, como hemos exigido, el problema es que vuestras economías están inextricablemente ligadas en una relación simbiótica con Estados Unidos. In a symbiotic relationship with the United States. For instance, American artificial intelligence Por ejemplo, las empresas estadounidenses de inteligencia artificial, compañías informáticas como Google, Amazon y otras, han construido enormes plantas de procesamiento de datos en Bahrein, los Emiratos y otros países para tener acceso a la energía. Va a ser muy difícil para estas empresas obtener suficiente energía en Estados Unidos, dada la incapacidad del país para crear servicios eléctricos con la rapidez necesaria para sostener el procesamiento de datos que necesitarán. Las llamadas acciones de los 7 magníficos, todas las empresas de tecnología de información, Internet y chips informáticos no pueden seguir subiendo sin una fuente de energía fiable, probablemente fuera de Estados Unidos. Y por supuesto, esa energía fuera de Estados Unidos es precisamente la que está siendo amenazada. Por eso, Irán se ha centrado en bombardear a los afiliados estadounidenses en esos otros países árabes de la OPEP. Argumenta que para proteger su propia seguridad nacional necesita romper las relaciones económicas simbióticas entre los países de la OPEP, desde Arabia Saudí hasta los pequeños Emiratos y las pequeñas dictaduras familiares. Y no veo cómo podría lograrse eso sin algún tipo de toma de control. Irán solía controlar los estrechos, y Omán está justo al otro lado del estrecho de Hormuz, donde se encuentra.
the Strait of Hormuz, where it sit at the Titus, was part of Iran until the 17th century. El territorio formó parte de Irán hasta el siglo XVII. La Compañía Británica de las Indias Orientales se apoderó de Omán y los separó porque quería controlar la ruta marítima comercial hacia la India, que era la clave de la prosperidad británica allí. Irán quiere revertir este legado del colonialismo y evitar el colonialismo financiero y económico que ha hecho que los demás estados de la OPEP sean básicamente occidentales. Por eso, estos países se han unido a Estados Unidos para atacar a Irán e intentar aprobar una resolución de las Naciones Unidas que culpe a Irán de la guerra por defenderse. Blaming Iran for the war for defending itself. Así que incluso si la guerra inmediata con Estados Unidos se resuelve, eso va a conducir a lo que parece ser una conquista iraní del resto de los países del Golfo Petrolero, y habrá algún tipo de acercamiento o acuerdo. Arabia Saudí ha intentado alcanzar un mínimo acuerdo con Irán, pero sus propios fondos nacionales de ahorro y los fondos de sus familias más ricas están todos invertidos en Estados Unidos, en gran medida en las empresas de tecnología de la información que han estado invirtiendo en sus propios países de la OPEP, por las razones que he descrito, las plantas de procesamiento de datos, y también simplemente porque pensaban que al invertir en Estados Unidos, eso debía proporcionarles protección militar. Bueno, lo que Irán ha demostrado es que todo esto es una ficción. La idea de que Israel se protegía con la cúpula de hierro ha desaparecido. La idea de que Estados Unidos protege a los países árabes de la OPEP de ataques, invasiones o cualquier amenaza a su modo de actuar ha quedado destruida. Estados Unidos no es el protector, son los propios Estados Unidos y su intento de controlar el comercio mundial de petróleo. Ahora que ha incautado el petróleo de Venezuela, ahora que ha logrado aislar el comercio petrolero de Rusia, ha adquirido la capacidad de crear caos en otros países que estarían sujetos a sanciones petroleras estadounidenses si así lo deseara. Bueno, ya se ha visto cuál es la dinámica básica. Lo que Estados Unidos ha hecho con su ataque a Irán ha llevado a Irán a responder. Y en esencia, ahora se encuentra exactamente en la posición en la que Estados Unidos esperaba estar. La política estadounidense ha sido tan contraproducente que ha generado el efecto opuesto al que pretendía. Eso es lo que ocurre cuando se subestima el hecho de que si intentas apoderarte de otros países, ellos contraatacarán. Los demás países no son estúpidos y no tienen un complejo militar industrial privado y corrupto que fabrica armas que no funcionan. Sus gobiernos, como los de Rusia y China, han creado realmente armas que sí funcionan. Y eso ha dejado a Estados Unidos con al menos una década en tecnología de misiles, tecnología aérea y otras tecnologías militares que necesita. Estados Unidos estaba completamente desprevenido para librar realmente una guerra con Irán. Pero los neoconservadores que rodean a Trump, quienes financiaron su campaña política y apoyaron su nombramiento de un gabinete personalmente leal a él y que no lo cuestiona, se han aislado de cualquier tipo de retroalimentación realista que les permita hacer una estimación sensata de cuáles serían los efectos de esta guerra. Han dejado fuera de consideración todas las dinámicas comerciales, financieras y militares en juego. Ha habido una especie de visión de túnel en la política estadounidense. Y ahora se puede ver la genialidad de los estrategas iraníes, que observan el panorama general y comprenden lo que deben hacer para defenderse. Y no hay manera de que puedan atacar a Estados Unidos del mismo modo en que han podido atacar a Israel o a los países árabes de la OPEP. Pero sí pueden detener el comercio de petróleo. De nuevo, controlando el estrecho de Hormuz o simplemente bombardeando Hormuz y destruyendo la producción de petróleo y gas de los países de la OPEP, pueden mantener esa amenaza sobre el resto del mundo para demostrar que más vale que se presione a Estados Unidos y se le aísle para impedir que los ataque.
porque si van a ser destruidos, su única defensa es destruir las economías de la OPEP, y eso también destruiría vuestras economías. Así que un ataque contra ellos sería un ataque contra vuestras economías, provocando una depresión, un colapso económico, un colapso financiero, desempleo y todas las cosas que ocurren en una gran depresión o un invierno financiero. in a Great Depression or financial winter. Michael, I think the situation right now with Michael, creo que la situación actual con el estrecho de Hormuz es que Irán, durante mucho tiempo después de la revolución, estuvo bajo sanciones de Estados Unidos. Básicamente, todo Occidente imponía sanciones a Irán, y hasta el día de hoy siguen bajo esas sanciones. Pero bajo ese régimen, no podían vender su petróleo ni comerciar libremente a través del estrecho de Hormuz. El estrecho estaba abierto para ellos, pero las sanciones impedían que su economía prosperara. Así que esta es la nueva estrategia por parte de Irán. Si nos golpeáis con sanciones, nosotros os golpearemos con el estrecho de Hormuz. Pero ¿cómo va a ayudar eso a largo plazo? And how is that going to help Iran in a long run? Well, here's this was spelled Bueno, out, I esto think, quedó in claro, creo, en la respuesta de Irán a las acciones de Trump de ayer. Irán enumeró las condiciones que quería, y una de las condiciones en las que insistió fue en recibir reparaciones por el ataque que destruyó gran parte de su industria, su producción de petróleo, su capacidad de refinado. industry. No hace falta que repase toda la lista, sus escuelas y así sucesivamente. El hecho es que, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso judicial para obtener reparaciones? Haría falta una comisión al estilo de Nuremberg, y eso tardaría años en aplicarse. Así que Irán solo tiene una manera de obtener compensación para reconstruir su economía, y es imponer una tasa de tránsito al tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz, del mismo modo que el canal de Panamá cobra una tasa de tránsito y el canal de Suez también la cobra. Pues bien, Estados Unidos dijo, el canal de Panamá costó dinero excavar. Said, well, the Panama Canal cost money to dig. That's man-made. So was the Suez Canal. That's all. Sabes, man-made. eso es obra del hombre. Man-made También lo fue el canal de a century Suez. ago. Ambos son construcciones humanas, pero eso fue hace más de un siglo. Y no importa si es obra del hombre o no. Man-made or not, Ahora no estamos devolviendo el dinero a los inversores de la Compañía del Canal de Panamá ni de la Compañía del Canal de Suez. Esa es la herencia del colonialismo. Fue Estados Unidos quien se apoderó de Panamá y la separó de Colombia. Así que Irán puede decir, bueno, como decís en Estados Unidos, la posesión es las 9/10 de la ley. El canal es nuestro, lo tomas o lo dejas. E Irán está en posición de hacer valer su control sobre el canal. No hay nada que Estados Unidos pueda hacer. Así que cuando Trump dice que Irán debe abrir el canal, los estrechos, Irán puede responder que bueno, eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Iran can say, well, we've been doing that all along. Of course they've been open. Ships have been going back and Por supuesto, han estado abiertos. Los barcos han estado yendo y viniendo. Pagan los peajes. Si pagas el peaje, te dejamos pasar. La diferencia es que hasta ahora solo han dejado pasar a los países amigos. No querían dejar pasar a los países que los atacan o a sus enemigos por el estrecho. Pero ahora han acordado, durante 2 semanas, dejar pasar a todos los barcos, permitir que el comercio se reanude, para que el mundo pueda decir, muy bien, mirad el pánico en el que estabais, aunque el mercado bursátil no lo reflejara. Mirad el pánico en el que estabais cuando cerramos el estrecho. the panic you were in when we closed the strait. Now look at how good it can be if the trade. Ahora mira lo bien que puede funcionar. Si se reanuda el comercio, vamos a dejar pasar a los barcos saudíes, a los barcos de los Emiratos, vamos a dejar pasar a todos. Pagarán la cantidad que corresponda. Esa tarifa de $2 millones solo se aplicaba a los superpetroleros. Se cobrarán tarifas más bajas a los petroleros más pequeños. Habrá una tarifa progresiva, como la que existe para el Canal de Panamá y otros canales. Todo esto se hará de manera racional, y los países y los barcos que naveguen por el estrecho, de ida y vuelta, tendrán que presentar documentación. ¿Quién es el propietario? ¿De dónde procede el petróleo? ¿A dónde se dirige? Y aquí está el dinero que van a pagar.
Y por lo que entiendo, será en yuanes chinos, porque Irán no puede usar dólares, ya que Estados Unidos ha dicho, nos quedaremos con cada dólar que tengas. Si usas dólares, simplemente te los robaremos. Así que Estados Unidos ha impedido que Irán, Rusia y otros países utilicen dólares. Por supuesto, están usando la mejor moneda que pueden encontrar, y esa es la moneda china, en forma de, según tengo entendido, bonos chinos, que han superado considerablemente al mercado bursátil y al mercado de bonos de Estados Unidos en lo que va de año. Así que todo eso se puede organizar. E Irán, al hacerlo, estará mostrando al resto del mundo, it's that a reportees. Revolutionary toward at say the rapdog pitsinni. It's new matter I the Roberts is spying the stas muse. Ever again to be under US control. The United States must move all of its military. Estados Unidos debe trasladar todas sus bases militares fuera de Oriente Medio o Asia Occidental, como la gente dice ahora con bastante acierto. Quiero decir, ¿en medio de qué? Por supuesto, es Asia Occidental. Ya no forma realmente parte del centro de Europa. El elemento europeo está siendo eliminado. Bien, la pregunta de nuevo es, ¿qué va a pasar con Israel, que es la mayor base militar de Estados Unidos allí? Como he oído decir a generales estadounidenses, a menudo, allá por los años 60, veían a Israel como el portaaviones terrestre de Estados Unidos en el cercano Oriente. ¿Qué va a pasar con Israel? Bueno, supongo que Israel va a seguir causando problemas. No solo se negará a detener su genocidio en Líbano, sino que también se negará a dejar de atacar a Irán. Irán responderá aniquilando lo que quede de Israel. Mi expectativa es que habrá una enorme emigración desde Israel. Habrá perdido su capacidad industrial. Sus puertos y el comercio de importación y exportación desde Haifa han sido en gran parte bombardeados. Creo que la destrucción de Israel estará prácticamente completada, y creo que los israelíes parecen querer trasladarse al Líbano. Se habla incluso de que podrían mudarse a Ucrania, nada menos, o regresar a los países de origen de los que emigraron. Pero, obviamente, esa va a ser la incógnita por decidir. Y de nuevo, el hecho de que la política estadounidense se base en el pago por participar, no sabemos qué va a hacer Estados Unidos al respecto. Esa es la incógnita. Solo los países extranjeros pueden controlar a Estados Unidos. No puede ser controlado desde dentro, dado el sistema político que tiene y la decisión del Tribunal Supremo que permite privatizar las campañas electorales de políticos, senadores, congresistas y todos los demás. Leyes contra el soborno. El soborno en esencia sin que se abertura un proceso político y en forma resumen se trata un sistema de sobornos. A long story short. Michael, la guerra estadounidense, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sacado a la luz algo importante: la diferencia entre europeos y estadounidenses en lo que respecta a Oriente Medio. Israel utilizó a Estados Unidos como intermediario en esta guerra. No sé si aceptas eso o estás de acuerdo conmigo, pero esta guerra es una guerra estadounidense-israelí contra Irán. Europa, sin embargo, ha decidido no participar activamente. Intentaron dar a Israel, utilizando sus sistemas de defensa aérea y todo para protegerlo, pero cuando se trató del estrecho de Hormuz, decidieron no pasar con los ataques. Entonces, ya sabes, hoy, Michael, Israel está violando el alto el fuego, atacando Líbano. Golpearon un centenar de objetivos en Líbano. Muchos fueron destruidos y muchas personas murieron en estos ataques. Hace apenas unos momentos supimos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que hoy Netanyahu lanzó su ataque más duro contra Líbano desde que comenzó la ofensiva. Su desprecio por la vida y por el derecho internacional es intolerable. Es hora de hablar con claridad. Líbano debe incluirse en el alto el fuego. Ese es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, hablando de esta manera. La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional.
this new violation of international law, the European Union must suspend its association. La Unión Europea debe suspender sus acuerdos de asociación con Israel y no debe haber impunidad para estos actos criminales. Ya sabes, esto es algo tan directo, tan evidente. La forma en que habla de Israel está en su contra. Sabe quién es el enemigo, en mi opinión. Y por eso habla de esta manera. ¿Quién es el enemigo de la paz? No quién es el enemigo de España, sino quién es el enemigo de la paz, que sería Israel en Oriente Medio. Tu comprensión de Europa y de la política europea, podemos agruparlas todas, ¿o ves algún tipo de diferencia entre los países europeos? ¿Estás tomando eso? Aquí está la cuestión. ¿Cómo se va a hacer cumplir el derecho internacional? Recuerda la afirmación de Stalin al final de la Segunda Guerra Mundial. Remember Stalin's statement at the end of War II, I think at Yalta, when the Pope had. Creo que en Yalta, cuando el Papa criticó la política soviética, Stalin dijo, bueno, ¿cuántas tropas tiene el Vaticano? ¿Cuántas tropas tiene el Papa? Podría decirse que Trump ha dicho, en efecto, ¿cuántas tropas tienen las Naciones Unidas? Trump ha dicho, somos inmunes al derecho internacional. Hacemos nuestras propias leyes. Por eso en Estados Unidos hemos insistido en tener poder de veto sobre las leyes y normas de cualquier organización a la que nos unamos, desde las Naciones Unidas hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y Estados Unidos, al apoyar y proporcionar todas las armas y la ayuda financiera a Israel, le permite unirse a Estados Unidos en su inmunidad frente al derecho internacional. Se trata a Israel como un representante de Estados Unidos, y en muchos aspectos lo es. Pero creo que, como mencioné antes, en una ocasión en que viajaba al extranjero, a Corea y Japón, alrededor de 1974 o 75, con Uzi Arad, que más tarde se convirtió en jefe del Mossad y principal asesor económico de Netanyahu, estábamos en un aeropuerto y un general se le acercó, le dio una palmada en la espalda y le dijo, «Eres nuestra tierra y nuestro portaaviones allí». Uzi encogió los hombros y se podía ver lo avergonzado que estaba. Los israelíes tienen su propia agencia en esto, y su propia agencia es tan extrema y se ha vuelto tan basada en la Biblia que ha atraído el apoyo de los sionistas cristianos estadounidenses que dicen sí. La Biblia dice que si tenemos una guerra, si Trump solo lucha contra Irán, usa la guerra atómica, deja que Israel use la guerra atómica, Jesús vendrá y nos salvará a todos, y enviará a todos los judíos al infierno y a los cristianos al cielo. Pero ¿qué demonios? Israel sabe que eso es una locura. Pero el hecho es que Israel se siente libre de actuar por su cuenta cuando le da la gana, porque Estados Unidos le ha dado margen para hacer lo que quiera. Lo vimos en el ataque de Israel al USS Liberty, disparando contra el barco, matando a oficiales y tripulantes de la Marina estadounidense, sin ninguna respuesta por parte de Estados Unidos. Así que Israel tiene realmente la capacidad de actuar de forma independiente, incluso a costa de romper las cosas, y sin que Estados Unidos se oponga de verdad, porque ha puesto todas sus esperanzas en utilizar al ejército israelí como su ejército cliente, junto con los wahabíes, ISIS y los decapitadores de Al-Qaeda en Siria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es espantoso que Reino Unido y Alemania hayan convertido en delito oponerse al genocidio en Gaza y Cisjordania. Y Suiza ha tomado medidas contra el soldado Baud, que fue un gran comentarista militar. Europa se ha sometido completamente a Estados Unidos, no solo apoyando a Israel, sino también alimentando el odio racial contra los árabes. Y en lo que respecta a Europa, todos los islámicos son árabes, incluidos los iraníes. Este es un defecto que solo puede corregirse mediante unas elecciones, pero no habrá elecciones europeas en el Reino Unido, Francia o Alemania durante los próximos años. Parece que realmente son incapaces de hacer nada mientras sigan siendo países clientes dependientes de Estados Unidos, como si fueran sus colonias. Así que en realidad corresponde a los países fuera de Europa Occidental aplicar procedimientos de sanción contra Estados Unidos.
Well, obviously they cannot bring enforcement procedures by Bueno, military obviamente, means, because the no United pueden States, aplicar procedimientos de cumplimiento por medios militares, back in the porque Estados years Unidos of volvería a un destruction, escenario they do de that. destrucción mutua asegurada, una guerra atómica, si hicieran eso. La única manera en que otros países pueden contrarrestar esta alianza de Europa Occidental y Estados Unidos contra Irán y contra cualquier otro país fuera del control estadounidense sobre el petróleo y la política global es crear su propio conjunto alternativo de instituciones. Eso incluye a las Naciones Unidas y al sistema monetario internacional como tal. Un diplomático ruso dio a principios de esta semana un magnífico discurso diciendo que pronto se nombrará un nuevo secretario general de las Naciones Unidas. The United Nations has a new Secretary of General to be appointed. And this is an opportunity. Y esta es una oportunidad para cambiar por completo las Naciones Unidas, para eliminar la influencia occidental. El diplomático dijo que estaba horrorizado por algunos de los lacayos y compinches de Estados Unidos que decían, bueno, queremos un secretario general que continúe las maravillosas reformas de Guterres. Y los rusos dijeron, no necesitamos a Guterres, necesitamos un retorno a los principios originales de las Naciones Unidas. Eso solo puede lograrse reformando la ONU para deshacerse del Consejo de Seguridad, que permite a Estados Unidos mantener el control de las Naciones Unidas y de la Autoridad de Energía Atómica que depende de ella, o por otros medios, porque todas las instituciones de la ONU están bajo control estadounidense. Tenemos que eliminar el control de Estados Unidos. Y la implicación es que la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas podrían tener que retirarse y crear su propia institución. Creo que mencioné en el programa de la semana pasada que Guterres dijo que las Naciones Unidas están en bancarrota para este julio o agosto y tendrán que abandonar su sede en Nueva York. Pues bien, si las Naciones Unidas están en bancarrota, de nuevo, el diplomático ruso que habló dijo que Guterres no ha presionado a Estados Unidos para que continúe. Bajo el liderazgo de Guterres, Estados Unidos ha podido pasar año tras año sin pagar su contribución a las Naciones Unidas y sus agencias. Eso es lo que la ha llevado a la quiebra. Así que otros países pueden decir, bueno, ya que somos nosotros quienes lo financiamos todo de todos modos, creemos una institución que financiemos nosotros, y esta vez vamos a hacer cambios. Vamos a hacer que realmente cumpla con lo que las Naciones Unidas afirmaron proponerse en su Carta Fundacional, garantizar el imperio del derecho internacional y las normas de la guerra, la autonomía, la autosuficiencia y la soberanía de todos los países como iguales. Pero esta vez, presumiblemente, van a otorgarle alguna autorización para el poder militar. Lo que se puede hacer es que los países de Eurasia y del sur global impongan sus propias sanciones a los propietarios, acreedores e inversores estadounidenses en sus territorios, diciendo, ahora os aislamos hasta que os unáis a nuestra organización bajo nuestras reglas. Mientras nos amenacéis con el poder de controlar la economía internacional, mediante la instrumentalización del comercio mundial de petróleo, la instrumentalización del comercio agrícola, la instrumentalización de la política arancelaria y la sustitución del Estado de Derecho por vuestro sistema basado en reglas, haremos lo que las comunidades de los tiempos arcaicos solían hacer. Un infractor de la ley era exiliado de la comunidad. Existían ciudades de refugio. Todo eso aparece en la Biblia, pero también se practicaba en otros países. Un infractor de la ley debía ser exiliado de la comunidad. Normalmente se les permitía regresar. Cuando un nuevo rey o gobernante asumía el poder, se concedía un perdón general si aceptaban comportarse de nuevo. Pues bien, algo así como exiliar a Estados Unidos y a Europa Occidental hasta que aceptaran una política que no amenazara al resto del mundo con una guerra atómica, un ataque militar o el equivalente económico de un invierno nuclear en forma de invierno financiero, sería la única manera de que otros países pudieran protegerse.
Y hasta ahora, como mencioné, han estado pensando en lo impensable. El programa que Richard Wolff y yo hemos estado haciendo contigo lleva más de un año tratando este tema. El resto del mundo no ha incorporado estas ideas al debate general, ni siquiera al debate académico, por decirlo suavemente. Michael, before wrapping up, one of the main problems Michael, antes de terminar, uno de los principales problemas ahora mismo con el alto el fuego, como mencionó hace unos momentos el presidente del Parlamento iraní, es que dicen que sin tener en cuenta el caso del Líbano o el de Gaza, no puede haber paz. No hay una solución para la guerra que ha estado ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Así que hay que encontrar algún tipo de entendimiento sobre toda la región. No se trata solo de Irán y Estados Unidos. Se trata de toda la región en su conjunto. ¿Es Donald Trump capaz de lograr ese tipo de acuerdo? ¿O nos dirigimos hacia algo parecido a lo que tuvimos con el acuerdo de Minsk II? Recordarás Minsk II. Los garantes fueron Alemania y Francia, y Rusia fue uno de los firmantes de ese acuerdo entre los rusos étnicos del este de Ucrania y los ucranianos. ¿Vamos a tener el mismo tipo de, ya sabes, acuerdo falso? Bueno, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Creo que Irán ha calculado que parece poco probable que Donald Trump renueve su amenaza de volar todos los puentes y todas las instalaciones eléctricas de Irán, de bombardearlo hasta devolverlo a la Edad Oscura, solo porque Israel diga, queremos matar a todos los chiíes del Líbano. Irán piensa, bueno, podemos hacer lo que queramos mientras señalemos que es Israel quien está violando los términos de la tregua. Y si Estados Unidos no puede hacerla cumplir, ¿quién más en la región podría hacerlo? El único país con un ejército lo bastante fuerte para eso sería un país como Turquía. Entonces, ¿cuál es el papel de Turquía en todo esto? ¿Cuál es el papel de la India? Son países poderosos en la región, pero han estado intentando jugar a dos bandas. Turquía intenta formar parte de la OTAN y al mismo tiempo de los BRICS. Lo mismo ocurre con la India, donde Modi acaba de regresar de Israel, haciendo todo menos convertirse al judaísmo en su elogio hacia ese país. Así que no creo que puedan considerarse mediadores honestos. Y China y Rusia están demasiado lejos. Rusia sería sin duda una elección lógica, pero eso dejaría la puerta abierta a que Estados Unidos dijera, bueno, si traicionas a Irán, te dejaremos hacer lo que quieras con Ucrania. A lo que Rusia respondería, haremos lo que queramos con Ucrania, de todos modos. Entonces Estados Unidos podría decir, bueno, puedes hacer lo que quieras con Europa. Y Rusia podría replicar, haremos lo que queramos con Europa de todos modos. ¿Qué haría Putin? No lo sabemos. Pero ¿cómo se encontraría un garante? How would you find a guarantor that is immune from U.S. diplomatic threats? Eso está inmune a las amenazas diplomáticas de Estados Unidos. ¿Recuerdas cuando la reportera de las Naciones Unidas declaró a Netanyahu culpable de genocidio? Le cerraron todas las cuentas bancarias y se le prohibió viajar a cualquier lugar. Y cuando Irán intentó negociar con Estados Unidos, en 2 ocasiones mataron a sus negociadores. Entonces, ¿cómo vas a encontrar un árbitro o un negociador? Los jueces del Tribunal Internacional se han visto todos bajo ataque. Les han cerrado las cuentas bancarias y restringido sus movimientos. ¿Cómo vas a protegerte de esto sin? Tiene que ser una alianza más amplia que la de solo 2 países. Tiene que ser una alianza de naciones que tengan la capacidad de aislar económica y financieramente a la economía estadounidense, el dólar estadounidense, los inversores extranjeros estadounidenses en materias primas, los banqueros y los tenedores de bonos estadounidenses. Todos ellos tendrían que quedar sujetos al mismo tipo de sanciones que ahora se aplican a otros. Esa es la escala en la que tendría que producirse cualquier regulación. Sí. Gracias, Michael. Estoy con los pon como soy.
Well, Great thanks. For, pleasure as always. it's the most. Creo que los 2 últimos días han sido el mayor punto de inflexión en la dirección en la que se mueve el mundo. Sí, exactamente. Yeah, exactly. Yeah.